lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo, mucho más que un programa de análisis político. Hoy tenemos dos temas importantes, uno que tiene que ver con estas peleas internas que hay entre los hermanos Fujimori y otro sobre una segunda guerra sucia con ataques, con golpes bajos, pero para muchos con verdades incómodas. Desde la década de 1990 hemos sido testigos de cómo Alberto Fujimori llegó al poder y desde entonces, si bien es cierto, hizo algunas reformas que sostienen el modelo hasta ahora, también cometió una serie de atrocidades que lo tienen ahora en prisión. Lo que nos preocupa es de que la población el último 10 de abril ha emitido un voto pareciera amnésico y nos ha retornado a la amenaza de que nuevamente una Fujimori esté en la casa de Pizarro. Sobre este tema vamos a hablar hoy. Hemos invitado a un panel especialista en este tipo de temas. Tenemos al escritor Antonio Moretti. Buenas noches, Antonio. A Renzo Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Politólogo. Gracias. Y al ex procurador Julio Arbizu. Julio, buenas noches. Pájaro. Pero antes quisiera invitarlos a ver un informe que ha preparado Juan José del Castillo para más o menos ubicarnos en el escenario en el que en este momento están prácticamente los hermanos Fujimori. Señor director, vamos con el informe. La candidata del Partido Naranja le dice a su hermano Kenji Fujimori que no hay espacio para las posiciones personalistas, en referencia a sus intenciones de ser candidato en el 2021. La autoproclamación de una candidatura 5 años antes de una elección. Nadie en nuestro partido está por encima o puede desacatar este principio que orienta nuestra vida partidaria. Keiko Fujimori dejó muy claro que dentro de su partido político no se aceptarán las discrepancias si es que se quiere permanecer dentro de su organización. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Con estas duras palabras, la hija del sentenciado Alberto Fujimori pone en una posición muy difícil al menor de los Fujimori, a quien le queda someterse al poder de su hermana o evaluar su permanencia dentro de ese partido. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas y así lo deberán entender quienes pretendan mantenerse en el partido. Este enfrentamiento entre hermanos son evidentemente puntos en contra en la campaña del partido Fuerza Popular a pocas semanas de las elecciones de la segunda vuelta. Fue el informe de Juan José del Castillo sobre estas peleas internas que hay entre los hermanos Fujimori. Vamos a hablar de estas peleas internas, pero también vamos a tocar las luchas por el poder del Fujimorismo desde que empieza en realidad esta para muchas personas una especie de dinastía. Julio, buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Por qué crees que los peruanos hemos permitido el avance, digamos, ahora en esta campaña de alguien como Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que hay varias razones, Harold, ¿no? Entre otras, la misma entraña del Fujimorismo que tiene que ver con una visión de la política relacionada básicamente con un clientelismo extremo. El Fujimorismo se ha nutrido de manera perversa de las necesidades de la gente. Durante el desarrollo del Fujimorismo como agrupación política,
ha aprovechado bastante bien, ¿no? Determinados espacios donde el Estado no había llegado, y ha llegado allí básicamente ofreciendo lo que no había, pero que no tenía ningún sustento sistémico, ninguna política pública que pudiera expandirse y presentarse de manera permanente. Pero, digamos, hay una añoranza desde esos espacios donde el Estado no llegó históricamente de, por lo menos, conocer a sus representantes, ¿no? Yo creo que eso es básico. Lo contradictorio es que, habiendo tenido candidaturas de repente un poco más de izquierda, son prácticamente estos especies de bolsones electorales los que han votado por Keiko Fujimori. Y yo creo que ha habido, claro, esta es una responsabilidad de la izquierda, sin duda alguna. Es decir, allí donde la izquierda debería llegar con un mensaje inclusivo, llegar con un mensaje de soluciones, llegar con un mensaje que les permita entender que también que el Estado tiene una obligación de proveer servicios básicos, de garantizar el disfrute de derechos humanos. Allí ha llegado más bien el trabajo del fujimorismo, y ha llegado no como la expresión de ese Estado que debe proveer y que está obligado por la Constitución a generar espacios donde se pueda aprovechar derechos, donde se pueda acceder a servicios básicos, sino básicamente con regalos, con prebendas, con que lo hemos visto incluso el ejercicio del clientelismo, campaña. Renzo, ¿tú crees que la población se olvidó de Cantuta, Colina, Barrios Altos? Para que Hay una actitud amnésica, evidentemente, pero yo quería resaltar algo que me parece sumamente importante, que es el tema de los partidos políticos, y que además regresó en esta elección, y lo hemos visto, esta tendencia a personalizar, hablando de personalismo, que justamente la candidata Fujimori relevaba, y era que esta cosa de nombrar a los propios partidos como nombres propios, con nombres propios, nos parece que no está jugando hacia la institucionalidad democrática del país. Lo que Keiko está haciendo es relevar a un caudillo, en realidad. Así es. Además, se suponía que habíamos ya dejado atrás esas prácticas con el movimiento, la Unión Nacional Oderista, el movimiento democrático pradista, y que se habían ya solucionado para la constituyente del año 79, imagínate, y todo esto ha regresado pues con partidos como los de PPK o partidos como el mismo Keiko Fujimori, cuyo símbolo es la K. Entonces, me parece que ahí hay un reto importantísimo por parte de las instituciones, los partidos políticos y sobre todo los ciudadanos, que tienen que motivar a las instituciones para que puedan ser realmente representativas de ellos, ¿no? Entonces, ¿y tú crees, Antonio, de que esta falta de institucionalidad de los partidos se debe precisamente porque la población perdió la memoria? Me imagino de que es una cuestión de negociación. La población es consciente de los abusos que el fujimorismo produjo durante la década de los 90, pero también considera que todos ciertos beneficios. Estos beneficios son más bien en un grupo, digamos, particular. Si a mí me benefició, no me importan los perjuicios a los ideales democráticos, en las instituciones, a mí me trajo algo. Yo me imagino de que lo que la población tiene, más que un proceso de amnesia, o además de un proceso de amnesia, es sentirse beneficiado por este tipo de gobiernos. ¿Y tú crees, Julio, que aquí lo que estaría sucediendo en el caso que gane Keiko Fujimori, si bien es cierto, estamos en un proceso democrático, la gente ha ido a votar no obligada por nadie y la señora pues sacó la mayoría, pero ¿no crees que también eso significaría premiar la impunidad? A ver, yo creo que lo primero que habría que reflexionar sobre esta posibilidad, ojalá negada, es que un triunfo del fujimorismo, y hablo del proyecto fujimorista, porque creo que el fujimorismo de hoy representa básicamente los mismos ideales ¿Tú crees que no se parece principios el del fujimorismo de fujimorismo Keiko al de Alberto? No, yo creo que no se parece, yo creo que es el mismo. Yo creo que nunca cambió, yo creo que hay una línea permanente, y creo que de volver a elegir el proyecto fujimorista estaríamos dando un mensaje no solamente de impunidad, sí, de impunidad de alguna manera, porque ha habido anuncios más que claros que Fujimori, por ejemplo, podría ser escarcelado, buscando cualquier posibilidad que jurídicamente yo no encuentro. Pero más allá de eso, yo creo que sería una expresión de absoluta indignidad de un país, ¿no? Un proyecto político que ya gobernó y que ya mató y violó derechos humanos y que ya robó de las arcas del Estado, volver a tener, exacto, y que tiene al líder preso, digamos, que vuelva ese proyecto a gobernar el país,
es una muestra de indignidad. ¿Y qué está pasando en todo caso con la ciudadanía para que la ciudadanía sea la que prácticamente le abra las puertas nuevamente al fujimorismo? Mira, yo lo que creo es que en la misma línea más o menos de Julio, que creo que es una vuelta atrás y todo lo que representa el fujimorismo, sí creo que la organización Fujimori o la organización de Keiko o todos los que han participado de este nuevo proyecto se han dedicado a trabajar partidariamente dentro de algunas, si se puede llamar así, en las regiones ahí donde no ha habido presencia de otros partidos políticos. Entonces es evidente que han cosechado algún tipo de espacio electoral. 72 congresistas. Así es, totalmente. Entonces hay un espacio de representación. Y lo que sí es cierto es que si bien hay una línea conductual, también es importante tomar en cuenta que existe una ciudadanía que prefiere este tipo de espacios, no sé si ideológicos o programáticos o pragmáticos tal vez, para ser representados. Me parece que la democracia puede aguantar hasta eso, pero lo que no hemos escuchado hasta ahora es una contundente separación, al menos lírica, por lo menos por parte de Keiko Fujimori, que podría tranquilizar un poco a la ciudadanía que activamente se va a movilizar seguramente en contra de ella, ¿no? Claro, pero cuando yo decía de que da la impresión de que esto es una dinastía, cuando Kenji sale a declarar diciendo de que él podría ser el candidato del año 2021 si Keiko pierde, ¿no crees que estaríamos pues otra vez asistiendo al mismo fujimorismo al que Julio se refiere, que no ha cambiado en nada? Por supuesto. Estamos planificando desde ya la idea de un gobierno de 10 años. ¿No? Así ahí sí no hay ninguna duda con respecto a los planes que el fujimorismo tiene de mantenerse en el poder. Una reelección fraternal, exacto, como lo llamó hoy día la editorial del Comercio. Un mantenimiento en el poder, sino que también proyectamos el blindaje, ¿no? Así es. Proyectamos que lo que se haga en estos 5 años se protegerá en los próximos 5 años. Y lo que sí me gustaría también acotar era la falta de preparación democrática en estas líderes partidarias por parte de Kenji Fujimori, ¿no? O sea, el tipo se manda con todo, lanza un tuit, desconoce a la hermana, la instauración de una organicidad que es ciertamente vertical en todos los partidos, porque tiene que haber una dirección política. Pero también lo peligroso es la subordinación del resto, porque por ejemplo, si fuese un partido sólido, Kenji Fujimori sale con este tuit y dice lo que ya todos sabemos. Claro. Entonces, cualquiera de los que han sido elegidos congresistas o de repente el mismo partido, la estructura orgánica, un momentito, señor Kenji, aquí usted no puede... Ahora, ha salido la candidata Fujimori hoy día un poco a desligar del hermano y lo ha dicho con todas sus letras, pero vamos a ver qué pasa en el camino, ¿no? Pero yo creo que eso sí es lírico, ¿no? Porque, digamos, ella sale a decir que no existen posiciones personalistas y habla de un partido que ha sido fundado por su padre, desde ¿no? arriba, ¿no? Claro, sí, que es un proyecto absolutamente personalista. Habla por ella, que es la hija del fundador del partido, ¿no? Y habla desautorizando a su hermano, que es también el hijo del fundador del partido. ¿Qué proyecto más personalista que ese? O sea, ¿tú crees que de repente hasta puede ser algo tramado como para tener prensa, cámaras, luces? Claro, eso ya... No, de hecho que sí, no está en campaña. Sí, yo... Ahora, me cuesta trabajo pensar que hay alguien con la capacidad suficiente. Ese está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel. Vladimiro Montesino. Sí. Este manejo demuestra de que el partido es de los Fujimori, ¿no? De pronto aparece Kenji y dice, no, yo voy a ser el siguiente. Eso demuestra que todos están subordinados al apellido, ¿no? El tema de la dinastía realmente no es descabellado. Por lo menos es lo que quisieran construir. Una de las cosas que, no sé si me permite, Harold, es, hablamos de Keiko Fujimori porque creo que es la única que está en la escena en este momento. O sea, PPK brilla por su ausencia. Yo ha hecho, o lo que ha venido haciendo en estos últimos días, ha sido para mí desastroso políticamente. O sea, el gringo se va a hacer campaña en Estados Unidos. Que dice que va a capturar el voto del extranjero. Pero por favor, hay otros temas más importantes y más relevantes que discutir con Keiko Fujimori, como esta cuestión, que muy bien podría haber salido a poner algunos paños fríos ante la ciudadanía. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Harold Alba, no minimice la votación del pueblo peruano con 40%. ¿Por qué lo minimiza? Queremos un cambio, no queremos otro mal en el gobierno. Nada más, gracias. Nadie está minimizando nada, hablamos que ha sido la voluntad popular. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Sí, señor, buenas noches. Saludo al panel y quisiera hablar sobre esto de Fujimori y su lucha por el poder. Yo he visto que en los años anteriores, en Fujimori, cuando había muchos abusos, pero también hizo cosas buenas. Ahora su hija, que está postulando, y con el presidente Chiqui, yo quisiera que ustedes nos ilustren con los planes de gobierno que tienen, que hicieran predebate con sus congresistas, ustedes como mediadores, para ilustrarnos y se comprometan con la realidad nacional qué cosas nos ofrecen para el futuro. Y FIFA,
Muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿puede hablar un poco más fuerte, por favor, que no le escuchamos? Sí, aló. Sí, le escuchamos. Otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, Aló. le escuchamos, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, mi nombre es Delina Romando, hablo del Distrito de Los Olivos. ¿Tu pregunta cuál es? Quiero hacer unas preguntas a los panelistas. Adelante. Sí, es con respecto al trabajo político de las organizaciones políticas, en este caso el partido de Fujimori. ¿Creen ustedes que a lo largo de estos años el partido de Fujimori ha tenido un trabajo político efectivo que ha permitido que, digamos, entre en la segunda vuelta? Bien, no se escucha la llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Soy Jofre del Urín. Lo escuchamos, Jofre. Quisiera hablarles sobre el tema que estaba hablando de Fujimori. Me parece que deberían de poner 2 personas que estén a favor del fujimorismo y 2 personas que no estén a favor para que puedan hacer un buen debate. Porque escucho que los 4 son antifujimoristas, o bueno, los 4 llevan la misma idea. Me parece que sería un mejor debate que 2 defiendan y 2 puedan... Bien, gracias por su comunicación. Nadie aquí creo que es antifujimorista, estamos haciendo un análisis sobre cosas concretas. Aló, buenas noches. Buenas noches, soy Luis de Miraflores. Yo quería referirme, yo estoy escuchando a la señora Keiko que habla sobre el CTS, criticando el programa de Pedro Pablo Kuczynski, pero ya ese punto ha sido aclarado. Sin embargo, lo que no escucho cuestionar a ella es el CTS que le pagaron a Montesinos de 15 millones. Bien, muchas gracias por su comunicación. Preguntaban sobre la CTS que está también puesta en el debate. Keiko acusa a PPK de que había dicho que iba a quitar la CTS y PPK dice que es mentira. Cosas como esas, por ejemplo, terminan por quitarle el piso al mismo PPK, ¿no? Que no ha salido a responder, lo ha hecho mediante, me parece, Juan Sheput y Carlos Bruce, pero no ha habido una respuesta contundente. La gente se ha quedado con la imagen de que lo que va a hacer PPK es anular la CTS y seguir con su seguro de desempleo, ¿no? Y preguntan por la CTS que le dieron a Vladimiro Montesinos. Es que en realidad, o sea, no podemos deslindar una cosa de la otra. O sea, si bien es cierto, Fujimori con el shock, con la moneda, el nuevo sol, que él estabilizó económicamente al Perú. O sea, hubieron cosas que la gente se acuerda que sí funcionó y que creen que les dio estabilidad. Pero tampoco podemos olvidar las otras cosas que fueron en realidad criminales. Si no, no estaría preso Alberto Fujimori. Yo quiero recordar algo, Harold. Nunca en la historia republicana del país hubo los niveles de corrupción que hubo en el decenio fujimorista. Lo han dicho ya varios historiadores, entre ellos Quirós, lo ha dicho Scarlett O'Phelan. Ni siquiera durante el oncenio de Leguía, que mereció después el Tribunal de Sanción Nacional, hubo tanta corrupción a niveles estratosféricos como en el decenio fujimorista. Y por otro lado, el señor que hablaba respecto de la CTS no se equivoca, ¿no? Recuerda perfectamente el pago que se le hizo a Vladimiro Montesinos, pero quizá eso no es lo importante, eso ya está. Sobre eso hay una sentencia condenatoria firme contra Vladimiro Montesinos y contra el mismo Fujimori por el delito de peculado. Lo que importa ahora es recordar que Fujimori devolvió esa plata. La devolvió. Cuando estalló el escándalo, Fujimori dijo, bueno, vamos a hacer algo para que esto no vaya creciendo en intensidad. Y lo que hizo fue devolver el dinero, que sin embargo ya había salido vía un traficante de armas de apellido Stone, ¿no es cierto?, hacia paraísos fiscales, ¿no?, donde todavía están congeladas 2 cuentas con los 15 millones de dólares. Ese dinero que ya había salido, sin embargo, Fujimori lo saca de su billetera y lo devuelve entero. ¿De dónde? Vale, por supuesto, vale, es absolutamente legítimo preguntarse de dónde un sujeto que ganaba 2.000 soles mensuales, ¿no es cierto?, tenía para devolver 15 millones de dólares al erario público. Pero en todo caso, ¿qué pasa con la población que se olvida de estas cosas o que no las toma en cuenta y que hemos escuchado las llamadas? O sea, han habido llamadas defendiendo... Una recordando que tiene 40% de aprobación, de apoyo, ¿no?, en la primera vuelta. Es súper interesante preguntarnos cómo es posible que nos importe tan poco, ¿no?, la legalidad, que nos importe tan poco
el respeto por la Constitución, la democracia, los derechos, la vida humana, el derecho a la vida de las mujeres, en fin, ¿no? Simplemente por tener algo tal vez más moderno, algo de dinero. Culpables. Sí, ahora, porque alguien debe tener la culpa de todo esto. Bueno, el sistema en general, me parece que el sistema de partidos no ha sido lo suficientemente sólido como para abordar temas importantes de representación. Y lo siguiente es que existe este electorado pragmático que no solamente existe en el Perú, ¿no? Por ejemplo, con Sebastián Piñera, que representaba un poco la vuelta de Pinochet, o representaba lo que significó Pinochet en un momento, tuvo como correlato un triunfo, ¿no? Y fue presidente de un país que nos lleva algunos años de adelanto. Entonces, sí, claro, existe un electorado pragmático. El retorno nuevamente de Bachelet. Y lo que, sí, nuevamente, luego, pero no sabemos lo que sucederá en el futuro, pero tampoco, no sé si va a ganar Keiko Fujimori, pero sí es importante entender de que Keiko ha hecho lo suficiente como para hacer de este producto algo relacionado con la política, pero también con el marketing político. O sea, de todas las campañas que he visto, nadie ha tenido ni la cantidad de dinero, ni sobre todo la parafernalia política, marquetera que ha tenido Keiko Fujimori, y evidentemente el homo videns, pues el hombre que está con redes sociales y sobre todo con la televisión, comienza a sentirse pues reflejado, ¿no? A partir de una estructura simpática, por lo menos ante la vista, ¿no? Y qué pena, ¿no? Que por la estructura simpática ante la vista la gente pues haya... Si queremos agregar aparte encuestadoras, que han sido una especie de operadores de estos señores que han puesto siempre adelante a Keiko y a PPK y finalmente tuvimos ese resultado. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué deberían hacer los peruanos en todo caso, Julio, para que se eviten este tipo de finales, digamos, electorales en las que quienes tenemos memoria las vemos como situaciones deplorables incluso, ¿no? Pues yo creo que sí, hay una responsabilidad, como dice Renzo, de las agrupaciones políticas, sin duda. Hay, por cierto, una labor permanente en los últimos años del fujimorismo. No solamente es, yo entiendo esto que decía Renzo de lo visible, ¿no? De lo visualmente simpático, pero yo creo que ha habido un trabajo de hormiga, ¿no? Un trabajo permanente que no ha sido el de los partidos políticos en general. ¿No? ¿Tú crees que falta una autocrítica también de parte de los partidos políticos? Pero sin duda, ¿no? Yo escribí ayer una columna diciendo que, bueno, en gran medida, por ejemplo, el mensaje que deja el gobierno mediocre de Ollanta Humala es la idea extendida de que este es un gobierno de izquierda, que cuando definitivamente no es un gobierno de izquierda, pero se le ha puesto ese epíteto, ¿no es cierto? Entonces, esto tiende a generar en el imaginario colectivo la idea de que la izquierda no gobierna bien, ¿no? Cuando en verdad Humala gobernó para los de siempre. Por otro lado, pues con las disculpas de Renzo, en el 2006 el gobierno de García estuvo aliado permanentemente, por lo menos en el Parlamento, con el fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces permitió, entre otras cosas, que ese fujimorismo creciera, se consolidara, se legitimara. ¿No? Sí, es cierto. Tenías además una oposición boicoteadora. Es cierto, yo espero, por ejemplo, yo espero ahora, Renzo, por ejemplo, porque me parece terrible lo que puede pasar con 72 congresistas que se pueden convertir en 85 sumados a cambian la Constitución. Claro, exacto. Con 72 congresistas tiene mayoría absoluta para cambiar cualquier norma o para imponer cualquier norma, ¿no es cierto? Como lo hizo desde el 95 en adelante, el fujimorismo. Sí. Pero con 85, a los que puede llegar sumando los congresistas de Alianza por el Perú y eventualmente los del APRA, que espero que no yo estoy seguro que no será así. No repitan lo que pasó en el 2006. Es otro contexto, ¿no? Es otro contexto y además lo que queda justamente es generar alguna confianza y saber que las organizaciones sirven, ¿no? Y esperemos, por ejemplo, que el Frente Amplio y las izquierdas dejen de ser pues una suerte de federación de intenciones alrededor de determinados sentidos comunes para pasar a ser una organicidad y comenzar a comprarse pleitos, porque creo que parte de... Y también hay la posibilidad de que los mismos congresistas que han sido invitados por el fujimorismo, una vez pasado el 28 de julio, se retiren también. Todavía no sabemos qué pasará con las organizaciones, falta todavía decidir qué es lo que sucederá en el futuro. O sea, vamos a ver, vamos a expectar. Este aparente cisma entre los hermanos podría dar lugar también a una ruptura en el puede ser que pase, ¿no? ¿Y Kenji, medio millón de votos, Antonio? ¿A mérito de qué, no? ¿A mérito de qué? Eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Lo han convertido en el congresista más votado. ¿A mérito de qué? ¿No? ¿Qué es lo que ha logrado personalmente, más allá de lo que el partido le ha permitido, ¿no? Para obtener el mayor voto de todos, ¿no? Eso es sorprendente.
Y no solo es sorprendente, sino que legitiman la conducta o la posición fujimorista, ¿no? Porque el problema del voto, lo que decía una de las llamadas, el 40% tiene el electorado. ¿Qué es lo que produce este 40%? No que Fujimori tenga razón, sino que está legitimada. Que gane en esta segunda vuelta legitima lo de su padre y legitima la posición de que se puedan proyectar 5 años después de esto. Legitima el hecho de que el Congreso esté... de liderarlo, además. Por supuesto, y que está repleto de fujimoristas y que ahora se tendrán que sentar a negociar con las demás bancadas para llegar a alguna posición, ¿no? Las demás bancadas tendrán que ser más fuertes, tendrán que unirse y alistarse. Lo que viene es el gran reto de la En 30 fiscalización. segundos, Renzo, ¿no? Además de estar alertas, ¿qué es lo que toca? Lo que toca es comenzar a reformar los partidos políticos, aprovechar que este 10 de abril ha sido un punto importante. Creo que hacia adentro de los partidos históricos deben haber lógicas de renovación importantes. Y antes acotar que nosotros no nos salíamos al fujimorismo. Lo que hubo fue una coordinación de bancada, evidentemente, frente a que teníamos una oposición que además era sorda y hablaba hacia afuera. Pero lo que necesitamos en estos momentos es fortalecer las instituciones y que venga la reforma política que está pendiente, ¿no? Y ver de cómo hacemos para que más peruanos puedan sentirse representados y modificar lo que se tenga que modificar. Creo que tenemos una legislación a nivel electoral que todavía no posibilita que exista una real representación en el país, Y ¿no? quizás seguir desde cada uno de sus frentes trabajando por intentarle a los peruanos devolver la memoria, ¿no, Julio? Así es. Sí, yo algo que acaba de decir Renzo me parece que es de suma importancia, ¿no es cierto? Viene el reto de la fiscalización, efectivamente, frente a un oficialismo que va a tener 72 congresistas y eventualmente, si es que llega a hacerse del Ejecutivo, pues esto va a ser básicamente una dictadura disfrazada, ¿no? No tengo dudas, además, de que tienen una influencia importante en el Poder Judicial, la tienen en el Ministerio Público presionando a fiscales para que abran determinado tipo de investigaciones y cierren otras. Así es que, bueno, se vienen sin duda, pase lo que pase, en verdad, 5 años sí, muy sombríos, ¿no? Muy sombríos, sí. Antonio, muchas gracias. Gracias, Harold. Renzo, Gracias, Ibáñez Harold. y Julio Rizzo, que además de abogado es escritor. Esperamos que pronto publiques, Julio. Bien, nosotros retornamos con nuestro próximo panel y ahora los dejo con Yanina y las noticias de esta hora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 11 Noticias y vamos rápidamente con la información importante para esta hora. La Comisión Permanente del Congreso se reunió para analizar la solicitud del presidente Ollanta Humala para viajar a Manta, Ecuador. El jefe de Estado tiene previsto participar de la entrega de ayuda transportada por el buque de la Armada Peruana, Bactagna, que además lleva a bordo un hospital itinerante para atender a damnificados. Oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú se especializan en investigación y protección en el curso de instructores en trata de personas. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, sostuvo que dicho fenómeno criminal mueve enormes cantidades de dinero a costa de la dignidad humana, traspasa fronteras y pone en riesgo la seguridad ciudadana. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, defendió la decisión que tomó Protransporte de anular los contratos de los consorcios que no firmaron las adendas. Indicó que estaban operando fuera de la ley por no contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. La crisis que pasa Venezuela no tiene cuándo acabar. Ahora el presidente Nicolás Maduro dio a conocer que debido a la crisis energética que afronta el país, se cortará la luz durante 4 horas durante 40 días. Analistas venezolanos manifiestan que estas acciones realizadas por el gobierno son insuficientes. Hasta aquí las noticias, volvemos con más información.